Hi, Giancarlo, how are you? I am very good, teacher. Okay, very good. Now I share my screen. You can see my screen, Giancarlo. Yes. Okay. The topic for today is modal verbs must and have to. Sometimes I heard de modal verb, this modal verb must and have to. ¿Tú has escuchado alguna vez de esto? Yes, teacher. Okay. Please read the objective. To end of the class, the student will be able to identify and to use the modal verb in different situations. Okay. Now we are going to play. Only you and me in the meeting. ¿Estamos solamente tú y yo? Señora, nadie más ha conectado. Okay. Now the game is easy. You only choose the correct answer. Tú lees la oración, you read the sentence and they choose the option, the correct option. Entonces tú lees la oración y luego escoges la correcta opción, ¿no? La opción correcta. Okay. Ok. La lees, ¿no? La oración. You and A. A. Yes. Don't I have to? Yes. Okay. Read the sentence. Ay, tienes que leerla lo más rápido, ¿no? Okay, read the second. Is the F. You should not touch the oven, it's hot. The E. F. Shouldn't? Yes. Mustn't. Mustn't. Continue. It is a great book. You should read it. E. Yes. Okay. We must get up early tomorrow. Our flight leaves at 6:30. Have to. You're wrong. Have to, the correct answer. The continue, the 5. Is should. See? Should? Yes. Should. Okay. Very good. Is must. Okay. Is them. Your sisters go to London for the job interview. Your sister. Is the E. Does he have to?
Yes, teacher. Okay. We go to Then bed. It's only 10 o'clock. sí. Do you have to? ¿La lees incluyéndole esto, la oración? Do we have to go to the bed? It's only 10 o'clock. Ok. Continúe, Giancarlo. D. Should? Or don't have to? Yes, teacher. Read all the sentences. Carol don't have to put so much sugar in her coffee. Shouldn't. Shouldn't. Ok. Esto, teacher, ya entró alguien más. Ah, ok. ¿Quién? Colin. Who Colin? ¿Quién entró? ¿Melissa? ¿Melissa? Hello, teacher. Hi, Melissa. I love to hear you. ¿Y Genis? Hello, good evening. Okay, good evening. The topic for today is the modal verbs, the must and have to. Only the two, must and have to. Please, Genis, please read the modal verbs. Okay. Modal verbs are those verbs in English that help a sentence have a better meaning. We use modal verb to talk about responsibility, necessity, or obligation. Okay. Is another, but in this moment I talk about responsibility, necessity, or obligation. They use the modal verb, the must, and the have to. The both have the same meaning. Los dos tienen el mismo significado, ¿no? Tienen el mismo significado. La única diferencia, se los utilizan para la responsabilidad, para cosas que necesitamos y para algo que es obligatorio. Para reglas, para las leyes, lo que está estandarizado, entonces se los utiliza esto. Sino que el más es como cuando la necesidad viene de la persona de la que está hablando, o cuando la obligación, o sea, o ella piensa lo que está diciendo. Entonces tú debes tomarte las pastillas, o sea, ella le está diciendo porque es algo que ella siente, pero cuando es algo que te lo dice otro, por ejemplo, el médico le dice a la persona, vea, su hija se debe tomar las pastillas. Entonces, si ella le va a decir, tú debes tomarte las pastillas, es porque es otra persona la que le dijo. Entonces, como es ya como algo que se debe hacer porque se lo están diciendo, entonces se utiliza have to. Pero la oración casi es la misma, solamente es por el contexto. Entonces, por ejemplo, le dice la abuelita, le dice a usted, tú debes venir a visitarme mañana. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien, dice, te levantas, dice, yo debo ir donde mi abuela. Entonces, ¿por qué le colocas have to? Porque esa acción que vas a hacer es porque alguien te la está diciendo que tiene que ser así. Entonces, yo debo ir donde mi abuela. Entonces, tú dices have to.
Pero si tú solamente así porque te vas a levantar nomás, nadie te ha dicho nada y tú dices, yo debo ir donde mi abuela. Entonces es algo que tú sentiste en ese momento y que dices, yo debo ir, entonces ahí utiliza más, el más. También cuando, por ejemplo, en un colegio, tú dices, yo debo usar el uniforme, entonces I have to use the uniform. ¿Por qué? Porque pues eso es la institución te está diciendo a ti que debes usarlo, que tienes que ir con ese uniforme. Entonces siempre es un poquito como se confunde un poquito estos dos porque pues tienen el mismo uso, el mismo significado, pues solamente uno tiene que ver como el contexto, como para identificar cuándo se lo usa y cuándo no. Entonces ahora vamos a mirar y el objetivo de hoy es salir entendiendo y comprendiendo bien cuándo usamos el uno y cuándo usamos el otro. Entonces vamos a ver aquí el video. Watch the video. Quiero ser CEO de mi tiempo. De mi tiempo. You heard the video? ¿Tú escuchas bien el video? Yes, teacher. Okay. In our last lesson, we saw how to use the modal verb must in English. Sometimes have to is used instead of must. For example, you may hear, I must write a letter to John. Entonces aquí está la palabra que miramos la otra vez, instead, en lugar, ¿no? Algunas veces have to es usado en lugar de más. Vamos a observar que es la misma oración, ¿no? Solamente el contexto es el diferente. Or, I have to write a letter to John. What is the difference between must and have to? Must and have to are both used to express an obligation, responsibility, or necessity. While must can generally be replaced by have to in the present tense, there is sometimes a slight difference in meaning or use. Let's look at our previous example using must. I must write a letter to John. We generally use must when the speaker decides that something is necessary or needs to be done. In this case, entonces aquí nos está diciendo, the speaker decides that something is necessary. Aquí es cuando el que está hablando, él dice que es necesario, pues escribirle una carta a John. Entonces es porque él siente esa necesidad. Entonces cuando es algo que viene de la parte interna de la persona, entonces se utiliza el más. Es una obligación, como decir, personal, es una necesidad personal que nadie le ha dicho eso debes hacer. Entonces, cuando es algo así personal es cuando utilizamos el más. I have decided that I need to write a letter to John. Nobody else has told me to write it. Entonces, yo decidí escribir una carta. Nadie más me dijo escríbela. Yo pienso que es algo necesario, entonces ahí hay más. I decide to write a letter. Nobody else told me to write it is necessary. I think it is necessary. The other example with have to. I have to write a letter to John. We use have to when someone else, other than the speaker, has made the decision. So here, I didn't decide to write a letter.
Somebody else has told me to write it. Somebody else told me it was necessary to do. Entonces aquí que la escriba. Entonces alguien más me dijo que era necesario que yo la escribiera, ¿no? Que lo haga. Told me to write. Entonces por eso ya coloco I have to. I have to write a letter to join. Ya estaba preocupada, excuse me. Let's look at some more Continue. examples. I must book a hotel for my trip next week. Here, I am reminding myself that it is necessary to do. I have decided that it is necessary. We have to wear a uniform at work. Our boss makes us wear a uniform. It is an obligation that our boss has. Entonces aquí dice, tú debes reservar el hotel para mi viaje de la próxima semana, ¿no? Yo debo, excuse me, yo debo. Entonces él es el que está diciendo, o sea, él siente la necesidad de que él debe hacer esa reserva, book a hotel. Entonces, nadie le está diciendo, hágame una reserva. En cambio, acá ya dice, nosotros tenemos que usar un uniforme en el trabajo. Entonces, alguien más, alguien más que el que está hablando le está tomando esa decisión. Entonces, pues, have to. We have to wear an uniform at work. Decided that is necessary. I, the speaker, am not making this obligation. Someone else is. Compare the following sentences. The teacher says, you must complete the essay by Friday. The student says, we have to complete the essay by Friday. Please, Giancarlo, you can explain this difference in between the two sentences? ¿Puedes decirme la diferencia en estas dos oraciones? ¿O explicarme? ¿Se puede decir en español? Claro, claro, sí. Pues en must se utiliza con el profesor porque él está diciendo lo que deben hacer, o sea, él está imponiendo ese deber. Mientras que los estudiantes utilizan el have to porque el profesor les dijo que ese era el deber de ellos. Muy bien. La diferencia. Excelente, muy bien. Entonces, claro, entonces el profesor le está dando a los estudiantes una obligación, ¿no? Obligation. Entonces, ustedes deben completar el ensayo para el viernes. Entonces, él le está dando con el más. Y luego los muchachos, pues, empiezan a hablar y dicen, nosotros tenemos que completar el ensayo para el viernes. Entonces, ellos ya no pueden utilizar el más, porque ya es algo como que otra persona lo impuesto, entonces ahí ya no pueden decir we must complete and say by Friday, entonces ya tienen que decir we have to complete and say by Friday. The teacher has used must because he or she is giving the students an obligation. And since the teacher has given us the obligation, we use have to. This is because someone else, in this case the teacher, has told us what needs to be done. When we mention someone else's obligation, then we use the correct conjugation of have to. For example, Mike can't come because he has to work tomorrow. It is Mike's obligation. We look at in this sentence, what you look at in this example. ¿Qué ustedes observan en este ejemplo? What do you look at in this example?
que ya no es have, sino has. Why? ¿Por qué? Porque están hablando de una tercera persona. Okay. In this case they have to. Tenemos que mirar que las terceras personas ya va con el has to. Y lo mismo cuando vamos a hablar de lo negativo, no puedo decir hasn't ni haven't, porque si coloco hasn't y haven't ya me estoy pasando a los perfectos. Yo no he nadado, yo no había cantado, entonces ya son los perfectos. Cuando estoy utilizando como modal, va con un auxiliar que se llama el do y el das. Entonces son las conjugaciones que hay, ¿no? El do y el das. Pero cuando voy a negativa va a decir don't o doesn't, cuando quiero utilizar no debes. Entonces, en la negativa ya me olvido de las terceras personas. No puedo colocar doesn't y has, porque ahí estaría pues duplicando, ¿no? Lo de terceras personas. Entonces, si voy a la negativa doesn't, como ya estoy utilizando el doesn't, aquí sigue normal, have to, pero solamente con las negativas. A todas las personas, yo, tú, él, nosotros, a todos les coloco have to, y él cambia el doesn't en las negativas. Y solamente afirmativa es que solamente coloco el has para las terceras personas. Obligation to fulfill his work commitments. Susan and Steve have to pay their rent every Friday. They both have the obligation to pay the rent on that day. In both examples, you would not use must because we're talking about someone else's obligations. For questions, it is much more common to use have to instead of must, because must sounds very formal. When do you have to finish the report? Normally, you will not hear someone say, when must you finish the report, as it doesn't sound natural. Entonces aquí nos está diciendo que cuando es pregunta, que es más se usa el have to, ¿no? Que es más correcto usarlo. ¿Cuándo tú debes finalizar el reporte? Que no puedes decir jamás, you finish the report. Note, however, that you may still hear must used in questions, though mainly in British English. Must you leave right now? It's possible, though rare and more likely in British English. Do you have to leave right now? Much more common in general spoken English. Must is only used in the present tense and sometimes to express the future. We use a form of have to for the other tenses. For example, the past tense of must is had to. I had to pay my speeding ticket yesterday. She had to give a presentation to her boss. The future tense of must is will have to. I will have to leave work early tomorrow. Entonces aquí me está diciendo que cuando quiero hablar en pasado, en futuro, que ya lo hago con el have to, porque el have to pues se lo puede conjugar, entonces para hacerlo en futuro con el will, y cuando está en el pasado pues el had. En cambio el más pues no lo puede colocar en pasado. In spoken. Entonces aquí será, ¿cómo quedaría acá? Esta oración en español, ¿cómo quedaría?
Genis, ¿cómo quedaría en español esta oración? Me desconecté. No, aquí sé. Yo tendré que salir temprano del trabajo mañana o temprano. Yo tendré que salir a trabajar. Yo tendré que salir a trabajar o al trabajo temprano mañana. O yo tendré que salir temprano mañana al trabajo. Muy bien. In English, we would use the contraction I'll instead of I will. I'll have to leave work early tomorrow. However, sometimes must is also used to express future obligation. I must leave work early tomorrow, though the version with will have to is much more common. Nuevo Pantene Bambú. Nutre y crece. Tu pelo fuerte y lleno de vida. In informal English, have got to is sometimes used instead of have to. Note that the subject and have or has are almost always contracted before got to in spoken English. I've got to is a contraction of I have got to, which is the same as I have to. He's got to is a contraction of he has got to, which is the same as he has to. No, lo vamos a dejar un poquito ahí porque acá pues ya explican otra parte y ya es como de otro nivel, entonces lo vamos a dejar hasta allí, que es la primera parte que me interesa. Then, now hay de decir structure, entonces tenemos para el have, tenemos que va el sujeto plus have to, cuando va negativa, don't have, pero cuando son terceras personas, entonces va el has to, y acá va el doesn't, pero entonces ya cambia acá y sigue con el have to. Y plus verb, y de complement. Y en el más, pues va el subject plus más y plus de verb en su forma base, ¿no? De base form. Y la negativa más. The más is important. You know, when you write, I must without the to. O sea, tú aquí en más, tú debes quitarle el to. No va con el to, must go. Entonces, el va en infinitivo, pero sin el to. Infinitive without to. Entonces, sin el to. Go, live y see. Vamos a leer, entonces, está Giancarlos, Melissa, ¿quién más está? Y Genis, ¿no? Entonces, Melissa, please, read all the slide. Lee toda la diapositiva, Melissa. Okay, use of mods. In general, mods express personal obligation. Mods express what the speaker thinks is necessary. Mods is subjective, creo que es. Subjective. Ajá. Look at these examples. I must stop smoking. You must visit us son. He must work harder. Creo que es. In each of the above case, the obligation, creo que es. Is the opinion or idea of the person speaking. In fact, it is not a real
obligation. It is not imposed from outside. Ok. Ahora sí, en español tú misma, ¿no? The meaning in Spanish. Melissa, ¿lo dices en español? Disculpe, apagué el micro. Ok, usar el debo, ¿no? En general, la expresión personal debo es una obligación. No. Aquí o dice en deber. general. No, aquí dice en general más. Generalmente, ¿no? No, o en general o como el concepto, ¿no? Debe, dice aquí, Ujú. expresa una obligación personal. Una obligación Ah, personal. Ajá, es ok. contigo. Debe expresa Lo que, lo que, o sea, lo que uno habla necesario, algo, es que para juntar palabras y como mal. ajá, el que expresa o el que está hablando piensa que es necesario. Ajá, continúa. Subjective. Más es como algo más subjetivo. Ujú. Sigue Como un aquí. tema. Ok. Observa estos ejemplos. Ajá. Observa estos ejemplos. O mira estos. Yo debo parar de fumar. Usted tiene, no, usted debe visitar a su hijo, creo que es, no, Debe ¿es visitarnos visitarnos? pronto. Soon es pronto. Tú Sí, tienes sí, que así. visitarnos pronto. Ujú. Ujú. Tú tienes que trabajar. Aquí es el comparativo, ¿no? Her, Ujú. the earth. Entonces, más duro. Tú debes trabajar más duro. Ujú. Y age, no conozco la palabra. En cada. Ok. En cada caso de No, los, ¿cómo dices para decir esto, referirte a esto? En cada de las, esto, ¿cómo dirías en español para referirte a las que están acá arriba? modos. Las anteriores, above. Above quiere decir encima o anteriores. Entonces, estas. En cada una En cada de los casos anteriores, eso. la obligación es la opinión o la idea de la persona que está hablando. En In, hecho. En el in hecho. fact, Ajá, ok, en el hecho. Esto no es una obligación real. Ujú. Esto es una No es. suposición. Ok. Esto no es como que impuesto De outside, de afuera. para De afuera. de No es afuera. impuesto de afuera. O sea, no es algo, una Ok. obligación que es de afuera, sino que es algo que es como que algo personal, ¿no? Una Ok. suposición. No como suposición, no, sino es como algo que sí debe hacerse, pero es algo como que de más subjetivo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a Giancarlo, please read the example. We must go. Okay, we must go. Continue, Genis. Okay. You mustn't make a noise. No hay que hacer ruido. Ajá. You mustn't make a noise. No debemos hacer ruido. Now have to. Use the have to. Please, Giancarlo, please read the slide.
Have to often expresses an obligation that comes from an external authority, perhaps a law, a rule at school or work, or someone in authority. Ok, very good. Muy bien, ¿no? Entonces es algo externo. Ujú. On this word is necessary to use the to. Entonces debo usar el to. Have to go, have to study, have to be. Sentes y Melissa. I had to go now. Tengo que irme ahora. I have to go now. Entonces aquí ya lo está diciendo, tengo que irme ahora, pues, pero ya sabemos que si está esto es porque él se debe ir, porque alguien le tuvo que decir, o entonces I have to go now. Entonces, si estuviera el más, ya sabemos que es porque él se quiere ir, no porque de verdad que alguien ya lo está esperando. Algo. I have to go now. Giancarlos. Do they have to leave? Ok, entonces aquí miramos de las preguntas, ¿no? Con el have to, entonces siempre con el auxiliar do o does. Entonces mira que se lo coloca acá. Entonces, do they have to leave? Si fuera con las terceras personas, entonces does. Does he have to leave? Y aquí ya quedaría igual, have. Si aquí coloca does, entonces aquí ya iría igual. Entonces, aquí no va esta. Entonces aquí también más we have to, entonces también significan the meaning de obligation, no obligación. Es que tienen el mismo significado. Entonces aquí vamos a ver los ejemplos. Genis. Ay, disculpa, Genis, sí, debo aquí, por aquí está sí está la diferencia entre los dos. Ajá. Genis, please read the sentence. Entonces, Melissa, please read the sentence. I must go to bed early. Tengo que acostarme temprano. Porque bird sería como pájaros. Qué pena. Sí, I sí, must bed. go to bed early. Ajá, tengo que acostarme temprano. Y ahora aquí con el otro. Giancarlos. I have to go to bed early because I have an important meeting tomorrow. Ok. The más es también una suposición, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí el uso de esta. Entonces, pero es también como personal, ¿no? Entonces, Genis. Entonces, Melissa. You must be freezing there. Debes de estarte congelado ahí. Tú debes estar congelado ahí, pero es porque él piensa que él podría estar congelado ahí, aunque pues es 100%, ¿no? Porque uno ya lo ve ahí, pues obvio que puede estar congelado, pero pues es más algo que lo está pensando el que está hablando. Entonces, you must be freezing there. Y también aquí, Giancarlos. Giancarlos.
Entonces, en este caso también pues es algo que yo ya sé al 100% que ella es, entonces, que él es, entonces, hello, you must be done, tú debes ser done, you must, ahí no puedo colocar have to, entonces, hello, you must be done. Melissa, please read, o me desconecte yo, Melissa. No, señora, ahí están. Ah, No. okay. Uh-huh. Sería mustn't, creo que sí. We mustn't make noise. My grandmother is sleeping. Uh-huh. Nosotros no debemos hacer ruido, entonces, porque pues la abuelita está durmiendo, ¿no? Giancarlos, o Genis. Ah, ok, Genis. You don't have to come to my house if you don't want to. No tienes que ir a mi casa si no quieres. I don't have to come to my house if you don't want to. Entonces, aquí ya utilizamos el have. Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a ver. Profe, antes de que nos regales ese video, una diapositiva que leyó Melissa, al inicio me falta escribir como dos ejemplos. ¿Me permites, por favor? Era una que ya leyó toda larguita, como la 14, la 13, si no me acuerdo bien. Entonces era más arriba. 10, 9. 9. ¿De Sí, contar? La 9, yes. Ok. Listo. Ok. Gracias. Ya. Ok. The exercise. The obligation, ¿no? Pero también en este ejercicio vamos a ver de pronto otros, pero más que todos los que hemos utilizado hoy. Entonces, aquí tenemos choose the correct expression to complete the sentence. Entonces, aquí usted va a leer la oración y escoge. Primero, pues, si la puedes escoger de una, pues la lees de una vez. Entonces, vamos con Giancarlos. The first, Giancarlos. You must visit your aunt while you're here. She's always asking about you. Ok. Tú debes visitar a tu tía mientras tú estás aquí. Ella siempre pregunta por ti. Vamos a ver, después miramos si están correctas. Genis. I've reserved the hotel for 2 nights. I must. ¿Hay más? I ¿Más? must give them my credit card number. Ok. Yo he reservado el hotel por 2 noches. Yo debo darles mi número de tarjeta de crédito. Bueno, vamos a continuar. Melissa. Okay. When I was a child, we must watch television except at the weekend. You choose the más? ¿Es correcto? Yes. Ah, ya, dice, cuando yo era niña, nosotros debemos o tenemos mirar televisión excepto en el fin de semana. Bueno, continúa. Teacher. Ok. En otras clases siempre se ha conectado un estudiante, Jacob. ¿Sí? Jacob. Y está levantando la mano. Sí. Ay, Jacob. La verdad es que yo nunca lo he visto participar, no recuerdo haberlo escuchado, entonces. Uy, no sé Jacob, excuse me, Jacob. Jacob, ¿y tú desde qué horas estás aquí conectado, Jacob? Es que yo no puedo mirar quién se conecta, excuse me. No, profe, no.
No te preocupes. No, es que me acabo de conectar. Apenas. Okay. Welcome Sí, to the class. Mhm. ven, The topic for today is the modal verb, and this case is the must and have to. Los dos tienen el mismo significado, se los utiliza para hablar de responsabilidad, necesidad y obligación. Tienen el mismo uso, solamente de acuerdo al contexto. Se utiliza el más cuando es algo que tú sientes, algo como una idea tuya personal. Y el have to es cuando de la parte externa viene esa necesidad. Entonces, decíamos el ejemplo, como por ejemplo, si el médico a ti te dice, tú debes tomarte esta pastilla, entonces al decirte el médico, tú debes tomarte, entonces él te lo está diciendo y ahí utiliza el médico más. Tú debes, hay más de pill, entonces tú debes, o tú debes beber o tomar esta píldora. Pero si tú vas si tú vas a tu casa y tu mami te va a recordar lo que dijo el doctor, entonces te dice, mira, tú debes tomarte esta, entonces ella ya está cumpliendo una orden de alguien, y entonces ahí ya debe utilizar el have to, a pesar de que es lo mismo. Entonces eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Bueno, entonces ya vamos acá ya en los ejercicios donde estamos aplicando, ¿no? Estamos aplicando el uso de los dos. Entonces vamos con Jacob. Entonces tú lees esta oración y escoges uno de estos. Aunque estamos utilizando el más y el have, aquí el have, el que estamos viendo está en pasado. Cuando está en pasado, pues es el have to. Entonces, pero hay unas oraciones que no solamente van a utilizar el más y el más, y también puede utilizar el couldn't. Entonces, no solamente esas son las respuestas, también puede ser otro modal. Entonces, para que tengan en cuenta. En esta oración, ¿cuál sería la correcta? Ok, espera. Dice tú no puedes fumar en esta área. Tú de pronto vas a hacer activar como la alarma. La alarma de incendios. Entonces sería como you Mustn't, negativa, entonces tú no debes fumar aquí, ¿no? Porque tú activarás la alarma de incendio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda. Después miramos si estamos bien. Ok. Entonces, Giancarlos. When I was at school, we had to stand up whenever a teacher came into the room. Had to. Te pasa. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, nosotros teníamos que levantarnos cada vez, whenever es cada vez que la profesora entraba al salón, whenever, cada vez. Genis. Children mustn't run inside the school building. They must walk at all times. Ok. Entonces ahí dice, los niños no deben correr en las construcciones o en el edificio del colegio. Ellos deben caminar todas las veces o cada vez o todo el tiempo. Melissa.
You can sleep the... Ay, perdón. Ush. Melissa. Jacob. Melissa está discutiendo recién. Excuse me, Melissa. Ay, micrófono no sirve. Dice, tú puedes dormir aquí esta noche, pero tú salir mañana. Entonces, ahí, ¿qué será lo que va? I cannot leave here tonight, but you leave tomorrow. ¿Ya me escucha? Yes, yes. Voy a prender el micrófono. Okay, you can sleep here tonight, but Tonight. tonight, okay, but you must leave tomorrow. Más. Okay. The last one. The last one. Vamos con Giancarlos. In Roman times, ordinary people had to wear purple clothes. ¿Cuál? Had to. A ver. Have to. Yes. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Entonces vamos una bien, dos bien, tres bien. Error, 2 errores. 3 errores. 3 errores. Entonces aquí en esta, aquí dice yo tengo que darle. La negación. Dice yo tengo que darle mi tarjeta, mi número. Entonces es como que alguien, eso ya alguien lo tiene impuesto, que él tiene que darle, ¿no? Para poder pagar lo del hotel. Entonces aquí, a ver, necesito mirar aquí, aquí, entonces have to. Entonces como también aquí también está en pasado, yo he reservado, entonces también va, esa parte también tenía que mirar, ¿no? Pero es algo que me habían impuesto, yo en el hotel tenía que darle el número o la tarjeta de crédito. Vamos a ver aquí el otro, la que estaba mal era la última, ahí. Entonces aquí el couldn't. Entonces dice la persona extraordinaria, no, entonces aquí no pueden usar ropa morada. Entonces aquí ya es del tema, este tema lo miramos también hoy porque fue es otro modal, entonces también lo vamos a ver hoy. A ver, cross, entonces es el otro error en donde que lo tuvimos. No me alcancé a mirar en dónde tuvimos el otro error. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la otra oración que estaba? Esta. La última, me parece mirarla. Y la última ya esta. Entonces, cuando yo era una niña, nosotros, entonces aquí también está el couldn't. Nosotros no podíamos mirar televisión, excepto. Entonces, no podíamos ver televisión, excepto el fin de semana.
Entonces las dos quedan con el QD. Bueno, pero muy bien, en las otras excelente. Excelente nos fue en esta actividad. Entonces vamos a mirar. Bueno, este lo vamos a mirar ahora. Entonces, por hoy hemos finalizado la clase. Muchas gracias por asistir. Espero que el tema del uso del must y del have to haya quedado claro y ya de ahora en adelante pues ustedes lo puedan utilizar en sus diferentes trabajos. Entonces los escucho. Profe, una pregunta, ¿toca llenar algún formulario de asistencia o algo así? No. No, yo los estoy anotando acá y entonces yo ya, el primer reporte, como les había contado, tú eres Jacobo, ¿no? Ya lo hemos pasado, a ti te fue mal en el primer reporte, pues tuve que colocarte 0. Entonces, y vamos ahorita por la segunda calificación que va al 30%, ¿no? Entonces, que va al 50%, que son 30 puntos. Entonces, pues ya empezaste bien. Entonces, porque hoy desde ahora empezamos el segundo reporte. Bueno, entonces, thank you for attending my class. Bye, bye.